Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, donde Dios nos tiene, y agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Estamos al día a día y el Señor nos ha permitido llegar. De nuestra parte son los planes y todas las cosas que nosotros programamos, pero la última palabra la tiene el Señor. Y seguimos entre los vivos y sanos, que es lo más importante. Aquí estamos muy bien y qué importante llegar uno a este punto, a esta edad, y poder uno decir, bueno, no ha llegado solamente la estantería, sino que cada día se renueva de día en día este carapacho que tenemos acá, como dice la palabra. Entonces, lo bueno es llegar con la estantería llena, no vacíos espiritualmente, porque este viejo hombre se va acabando y se va a acabar y se está degenerando y de todo. Pero no obstante, como dice la palabra, el interior se va renovando de día en día a través de la palabra de Dios, y esperemos que todos hagan esto. Por eso es tan importante coger el hábito piadoso de las Escrituras, porque uno llegará con las... Yo siempre he dicho acá que para llegar fuerte espiritualmente a los últimos momentos que Dios nos tenga, porque no sabemos, cada día es un milagro que Dios nos tiene con vida. Y lo más importante, que nosotros tengamos algo en que sostenernos en esa edad, ser fuertes espiritualmente y especialmente con gozo, porque el gozo es lo que dice la palabra, es nuestra fortaleza, que siempre estemos gozosos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Gozosos siempre. Así que lleguemos con el estado inmunológico espiritual bien fuertes a los últimos momentos que Dios nos tenga. Pero por ahora estamos muy bien, agradecido al Dios por la salud, por las enfermedades, por los problemas, por la medicina, por las recuperaciones y por todo lo que tenemos. Porque mientras yo hablo, quién sabe cómo estarán otros. Yo conozco de personas acá que están en una situación terrible en hospitales, sin dinero y con unas operaciones y con unos problemones terribles, que uno no tiene ni idea de cómo Dios lo ha consentido a uno y no le ha mandado lo peor. Así que aquí estamos bien y esperando que las demás personas estén refugiándose en Cristo, que es el refugio de todos y cada uno de nosotros. Bien, nosotros hemos venido hablando del libro de los Hechos y estamos en el sermón de Esteban, y yo pienso terminarlo hoy y cogeremos otra fiera que encontramos de aquí en el capítulo 8 en adelante, que se llama Saulo de Tarso. Esto es terrible, este hombre, pero es donde uno ve la gracia y la misericordia de Dios, cómo transformó a este hombre, como transformó a Esteban, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de poder. Eran bombas, era dinamita esta gente. ¿Y cómo hizo Dios una obra extraordinaria? Aquí lo puso a que predicara un mensaje extraordinario, que aquí vamos a cortar hoy. Aquí va a hablar de Aarón, va a hablar de Josué, va a hablar de David, y sigue dando un resumen de todo lo del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta David, y sigue hablando. Esta es la obra del Espíritu Santo en cualquier persona que se atreva a dejarse controlar por él. Hace cosas tremendas. Yo veo en mí cómo hace cosas el Espíritu Santo, porque solo Dios sabe quién soy yo. Los que están al frente ni se imaginan quién soy yo. Pero Dios ha formado hombres y mujeres extraordinarias que se han atrevido a ser diferentes, a exponerse a la palabra de Dios
y dejarse controlar por el Espíritu Santo, Él hace cosas extraordinarias. Y hoy veremos la conclusión de esto, que es impresionante también. ¿Cómo es que muere un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder y controlado por el Espíritu Santo? Pero oremos. Padre, una vez más nos encontramos delante de usted, siempre buscando el refugio, la sabiduría, lo que necesitamos para seguir adelante, y en este momento, Señor, la sabiduría que viene de lo alto para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en mí, a través de mí, y pueda llegar esta palabra como usted la quiere a los que ven y oyen. Hemos aprendido mucho de este hombre, de un mesero que se atrevió a ser diferente y salir junto con otro compañero llamado Felipe, que fue un evangelista tremendo. Pero no los 7 están en esta lista, no están haciendo cosas extraordinarias. Y así nos puede pasar a muchos, Padre. Que usted nos ayude a no conformarnos con las cosas pequeñas, solo sirviendo a una mesa, cuando tenemos la capacidad de hacer cosas más grandes. Y usted también tiene planes mucho más grandes que los nuestros. Mire hasta dónde llegaron estos hombres. Uno a veces quisiera ser como Pablo, como Esteban, como Moisés, pero usted tiene planes súper más grandes. Usted tiene el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo, como dice en Romanos 8. Conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está perfeccionándonos, y un día le veremos tal como Él es, porque ya seremos transformados cuando Él aparezca por acá. Muchas gracias, Señor, porque vivimos con una esperanza tremenda, la esperanza bienaventurada del regreso de Jesucristo, donde entenderemos parte de todas las cosas que hemos visto aquí en la palabra y lo que hemos oído, pero todavía no entendemos nada. Las cosas grandes están por venir. Así que le damos gracias, Señor, por tenernos todavía entre los vivos y poder compartir la palabra, que es lo más importante. Y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En Hechos capítulo 7, tal vez leamos está hablando de Josué, que sería el que va a introducir al pueblo de Israel por la falla de Moisés, que en una ocasión le dice Dios: habla a la peña, porque el pueblo de Israel murmuraba porque no había agua, tenían sed, y dijo Dios: habla a la peña. Pero Moisés la golpeó 2 veces y no glorificó a Dios en esa agua de las rencillas, y Dios le dijo: no entrarás con el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Aunque le insistió por el libro de Deuteronomio, vemos que Moisés le insistía que le dejara entrar, pero dijo Dios: basta ya lo tenía cansado, déjeme entrar. Y una sola no se la perdonó en 40 años que estuvo sirviéndole. Miren la gracia para nosotros, terrible. Habla también de Aarón, cuando el pueblo le pidió que le hicieran dioses que los llevaran a Egipto y todo, y él pidió zarcillos y aretes y todo lo que tenía esta gente, y formó un becerro y entraron, y fue terrible para Moisés todo esto que ya vimos en otra ocasión. Entonces Josué sería el que entraría. También habla de David y dice, voy a leer desde el versículo 45, el Hechos capítulo 7, versículo 45. El cual tuvieron a su vez a nuestros padres e introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia,
delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Y aquí termina el mensaje prácticamente, hablando de David. Cuando David tuvo en el corazón edificarle un templo, él dice, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y vino Natán y él le dijo, voy a edificar casa. Y dijo Natán, haz lo que tienes en tu corazón porque Dios está contigo. Pero Dios después le dice, no tú, porque has derramado mucha sangre. Eres un hombre de guerra, pero tu hijo, que nacerá de tus lomos, él edificará. Salomón y edificó. Y aquí termina el mensaje prácticamente, la explicación que él da. En el 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando él les remata el mensaje acusándolos de todas estas cosas, como dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, que resisten siempre al Espíritu Santo, y tremendo remate que pega, pero esta gente no pudo resistir eso. Creo que está por acá en Lucas, hablaba de algo que le había dicho el Señor, le había dicho Lucas capítulo 21, versículo 12, porque ya vamos a ir concluyendo todo esto. Ellos no resistieron ni pudieron contradecir lo que les dijo Esteban, pero el Señor ya había hablado aquí a los discípulos. Lucas capítulo 21, versículo 12, pero antes de todas estas cosas, les está hablando de las señales del fin y de su venida, pero dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Los va a llevar con un propósito a las cárceles donde sea. 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. No podrán resistir ni contradecir, y eso les pasó acá. Eso era lo que estaba hablando aquí Esteban. Cuando él les dijo todas estas cosas, en el versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, contra él. No podían resistir esa palabra y tampoco contradecir. Y si nosotros un día nos enfrentaremos a la oposición, a lo que sea, Dios dará palabra. Si es que estamos andando en sus caminos y es el propósito de Dios que seamos entregados en cárceles o gobernadores, lo que sea, como nos anuncia aquí. No propongan en su corazón pensar nada en su defensa, que vamos a responder ni nada, porque el Espíritu Santo les dará la palabra. Palabra que no podrán resistir ni contradecir. Extraordinario. Y mire, cuando escucharon eso, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Y lo que dice el Señor es verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo, que no podrán contradecir ni resistir tampoco. El 55 dice,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Extraordinario, una visión del Señor. Fijó los ojos arriba y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Los vio y ellos de allá estarían viendo todo lo que está sucediendo aquí abajo. Lo que van a hacer con este hombre extraordinario, que se arriesgó a ser diferente y alinearse con Dios. Y este es el resultado de estas cosas. El 56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No pudieron resistir ni contradecir nada. Pero esto es una visión extraordinaria, pero al oír eso, veo los cielos abiertos, al Señor que está a la diestra de Dios y la gloria de Dios manifestada. Así que se taparon sus oídos y dieron grandes voces y se fueron contra Esteban. Recuerde que aquí hay una multitud terrible y está entre comillas. Esteban está solo, pero no está solo. De arriba está el Señor mirando todo lo que están haciendo con este hombre y él respaldándolo ahí. Así que arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el que tiene Dios preparado para hacer otra obra extraordinaria aquí. Porque lo que hizo Esteban, eso tiene también un propósito, lo que pasó con él: armar una persecución. Porque ya era el tiempo de que salieran. El Señor les había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron en Jerusalén, y Jerusalén, por aquí por el capítulo 4, ya los enemigos decían: no les prohibimos que no hablaran más en el nombre de Jesús, y a Jerusalén lo han llenado de vuestra doctrina. O sea que Jerusalén ya estaba lleno, comenzando en Jerusalén. Luego tenían que pasar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero están todavía en Jerusalén y ya es el tiempo de salir. Y esto lo va a utilizar Dios para hacer un reguero de discípulos acá. Porque esto va a ser para expandir más el reino de Dios. Bien, así que hablaba ya de Saulo, que va a ser el próximo que va a utilizar. El 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire cómo muere un hombre lleno del Espíritu Santo. Se le nota una paz, una tranquilidad, como diciendo: ya he cumplido todo, ya puedo morir tranquilo, hice lo que el Señor me encargó y puedo morir tranquilo, ya he cumplido. Porque la forma en que habla y todo, mientras le están tirando piedras y herido y todo, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y quién sabe si lo estaría viendo con la mirada puesta arriba. El 60, y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió perdonándolos todavía, porque sabe que por ignorancia harían estas cosas. Y mire que Cristo también había hablado por acá en el Evangelio de Juan. Dice la palabra, capítulo 15, versículo 26, dice el Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré en mi nombre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya había hecho un discipulado tremendo y ellos tendrían que tomar la posta y dar testimonio. Son unos 3 años o 3 años y medio de instituto que tuvieron allí, el 16. Y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y quizás los que apedrearon a Esteban dirían, bueno, hemos hecho la voluntad de Dios o alguna cosa, porque aquí dice, cuando los maten pensarán que rinden servicio a Dios. ¿Y por qué? El versículo 3 de Juan 16 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Todo esto es por ignorancia, pero lo hacen. Porque si uno no sabe ni está seguro, debería parar, investigar y todas estas cosas. Y si ellos no conocían toda la historia que les dijo Esteban, si la conocían, deberían haber dicho, este hombre habla verdad, es las Escrituras, nos está diciendo todas las cosas que hemos conocido nosotros. Así que este no es un mentiroso ni un testigo falso como lo acusaban. Es un hombre que ha hablado la verdad. Pero dice, esto harán porque no conocen al Padre ni conocen a Jesucristo. Ahora, también acá el Señor siempre está advirtiendo para que no nos vaya a sorprender cualquier cosa. A estos hombres no les iba a sorprender nada porque ya habían conocido las cosas, se les anunciaba. En Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, dijo el Señor, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Metamos a Esteban aquí. Es una injusticia lo que hicieron con él. Pero dice, bienaventurados, felices, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, felices ustedes. Cuando por mi causa, esto es lo que hay que aclarar, porque las pruebas difíciles que nos vendrán serán por la causa de Jesucristo. Porque a veces se toman muchas pruebas de no sé qué, que por acá. Pero para mí es lo que tenga que ver con Jesucristo, que estamos hablando la verdad y seremos vituperados, perseguidos, y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pero que tengamos una conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que es correcto y hablando la verdad, y que no le estemos dando la razón a los impíos. Porque aquí dice, vuelvo y le leo el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que sea mentira lo que estén diciendo. Y que no le estemos dando la razón y que ellos tengan la razón de que todo eso es mentira. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, tener una conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y lo que Él nos mandó a hacer y en la forma que Él nos mandó a hacer. 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero los persiguieron por hablar la verdad y que nosotros también, si somos perseguidos, que sea por la verdad. Porque la verdad no le va a agradar mucho al mundo cuando uno testifica de Él y todas estas cosas. El Señor dijo, si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también lo aborrecerán. Si me creen a mí, a ustedes también le creerán. Porque ya Él dio testimonio de quién era y el mundo no le conoció. En Lucas 21 ya leímos. Voy a leerle aquí en Primera de Pedro todo lo que nos advierte el apóstol Pedro, uno de los que pasó y sufrió persecución, porque
lo que pasa con Esteban y todo, por ahí está Pedro todavía. Verdaderos cristianos, dice el apóstol, porque nos llama la atención a que nosotros podamos llegar al final como llegó Esteban, limpio, sin comprometer la verdad ni nada, sino haciendo exactamente la voluntad de Dios. Pero para llegar allá necesitamos un testimonio así como el de él. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 13, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño a vosotros si seguimos el bien? Si seguimos el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Por algo que es justo, nos maltraten y suframos y todo, felices. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, siempre listos y preparados para presentar defensa, como lo hizo Esteban, de todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Porque el sacerdote le dijo a Esteban, ¿es cierto todo esto que escucho que te están acusando? Hablando de Moisés y contradiciendo todas estas cosas. Así que él les respondió con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En el capítulo 4, vamos a leer aquí unos versículos. Vamos a leer desde el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, estoy en 1 Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor, hablen siempre palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra o sirve, sirva en el poder de Dios para que sea glorificado Cristo y no estemos haciendo la obra en la carne y glorificándonos nosotros. Amados, dice el 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Si alguien ve a Esteban apedreado, desfigurado, acabado, ahí dice, Pedro le puede decir, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pedro, en otras palabras, dice, esto que le sucedió a Esteban es normal. Esto es parte de la naturaleza de un verdadero cristiano. Tendrá que estar preparado siempre para esto. Jesús dijo, el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo, como fue Esteban. El 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, siempre será por la causa de Cristo. Entonces sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, como lo hizo Esteban. Tremendo. Pero si alguno padece como cristiano, y note usted bien que está hablando al apóstol Pedro, uno de esos verdaderos cristianos, y a pesar de que estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y Esteban es el primer mártir que encontramos aquí,
Todavía no se les dice cristianos a ellos, pero ya ha habido persecuciones, cárceles, azotes, muerte ahora, todo esto, y miles de personas ganadas para Cristo y todavía no se les llama cristianos. Esto es extraordinario, porque a uno lo ven con una Biblia, este es un cristiano, o a veces dice yo soy cristiano, tiene uno mismo que decir yo soy cristiano porque nadie lo identifica. Somos cristianos mudos que no hablamos ni hacemos nada. Pero a pesar de todo, no se les llama cristianos todavía. Porque es tiempo, vamos a seguir leyendo. Le leo el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, esto lo deja claro, que es por la causa de Jesucristo. Y si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y haga el bien, no se vengue, deje lugar a la ira de Dios. Haga lo que hizo Esteban. Encomendó la causa al Señor, entregó su espíritu y terminó perdonando a sus enemigos. Y sin tener ninguna de estas cosas, no fue acusado de ladrón, malhechor o por meterse en lo ajeno, sino por glorificar a Dios. Y si alguno padece así como padeció Esteban, no se avergüence, glorifique a Dios con eso. Extraordinario cómo terminó este hombre. Entonces sí vale la pena arriesgarnos a creerle a aquel que dijo ser la verdad y atrevernos a ser diferentes, salirnos del montón y ser diferentes, alinearnos con Dios y su palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y a nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.